¿Sí? ¿Me oyen? ¿Sí? Gloria a Dios. Eso es bueno. Hermanos, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno. Estamos aquí contentos de poder estar en la casa del Señor. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia conmigo. ¿La trajo? Gloria a Dios. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, La Doctrina del Espíritu Santo, tema número 3. Para los que quieran ver los temas 1 y 2, están en internet, en YouTube, los pueden buscar para que aprendamos. Amén. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 3. Búsquelo por favor, póngase en pie. Aquí en esta congregación acostumbramos a leer la palabra, nuestro texto base en pie. Así que le invitamos a ponerse en pie, hermanos. ¿Listos? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Le damos el énfasis, es una pregunta, ¿no? Tiene un signo de interrogación ahí al final. Dice el apóstol Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Apóstol Pablo, ¿no? Hombre de hierro y de terciopelo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Amén. Oramos. Te damos infinitas gracias, Padre nuestro, en este momento que nos permites hablar de tu palabra a la congregación. Ayúdanos, Señor, esta serie de este mes es una serie un poco difícil. Tu palabra dice que algunas cosas que se escribieron en la Biblia son difíciles, y los indoctos, los inconstantes, las tuercen para su propia perdición. Así que, Padre, te queremos pedir la gracia, el favor, Padre, el entendimiento, para poder echar mano de estas verdades y atesorarlas correctamente en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, la congregación dice. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos. El tema número 3 se titula La obra del Espíritu Santo en el creyente. Amén. El tema número 1 fue la deidad del Espíritu Santo. El número 2, la personalidad del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de su obra. Pero la obra del Espíritu Santo es muy extensa, es muy vasta. Así que para no hablar de la obra del Espíritu Santo en todos sus ámbitos, vamos a reducirlo solamente a la vida del creyente. Amén. La obra del Espíritu Santo es muy extensa. Tendríamos que empezar con la obra del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Cómo empezó desde Génesis capítulo 1 a moverse, dice, sobre la faz de las aguas, y es a través de él que Dios crea todo. Así que si nos vamos al Antiguo Testamento, él venía sobre los hombres, ungía personas, ¿verdad?, para estar con ellos. Inspiró a los profetas para escribir las escrituras del Antiguo Testamento, etcétera. Es muy amplia. Si nos venimos acá al tiempo de la gracia y hablamos de la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, pues también es muy extenso. Tendríamos que hablar que, para empezar, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre María y ésta quedó encinta, quedó embarazada. Y luego Jesús crecía y se fortalecía en el Espíritu. Estaba el Espíritu con él desde niño. Lo vemos cuando cumple sus 12 años perdido en el templo, hablando de las Escrituras con los doctores de la ley. Y hay un silencio de 18 años. Jesús vuelve a entrar en escena a los 30 años y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Dice, fue tentado Jesús por el diablo, pero vuelto, dice Jesús, del desierto, lleno del Espíritu Santo, comenzó su ministerio, y el Espíritu Santo estaba con él en todo lo que él hacía. Todo lo que Jesús lo hizo fue a través del poder del Espíritu Santo. Y para concluir, el Espíritu Santo mismo resucita a Jesús de entre los muertos. Amén. Podríamos hablar también un poco de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Sabemos que es a través del Espíritu Santo que la iglesia nace.
En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, dice que estando los discípulos juntos, el Espíritu Santo vino y nace la iglesia. Es muy extensa la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, en las Escrituras, Él las inspiró, Él es el que nos ilumina para entenderlas, Él es el que tiene celo para que éstas sean predicadas correctamente. Entonces, es muy amplio, pero el día de hoy nos vamos a concentrar solamente en la obra en la vida del creyente. Cómo el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de una persona a partir del día que esta persona nace de nuevo y viene a tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ese va a ser lo que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Me quedé sin micrófono? Sí. Bueno, vamos a nuestra segunda cita, 1 Corintios 6, 19. Si me regalan un poquito de monitor. 1 Corintios 6, 19. Amén. Lo primero que vamos a estar hablando el día de hoy, hermanos, es que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Los creyentes somos morada del Espíritu Santo. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta es la primera doctrina que nosotros como creyentes debemos de entender, que cuando nacemos de nuevo, nosotros nos volvemos templo y morada del Espíritu Santo. Antes, el Espíritu Santo no estaba dentro de nosotros. Podía ejercer una influencia desde fuera de nosotros, como en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley, el Espíritu Santo jamás vino a morar en la vida de una persona, hablando internamente. Lo vamos a comprobar más adelante. Siempre el Espíritu Santo hacía una influencia. Sí, súbale un poquito si pueden. El Espíritu Santo siempre hacía una influencia externa. Desde fuera, Él manejaba a las personas. En la dispensación, en el tiempo de esta dispensación de la gracia, sabemos nosotros que ahora Él viene a morar dentro de nosotros. Y nosotros pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia somos nosotros, no el edificio. Usted es la iglesia porque dentro de usted mora el Señor, mora Dios. Completamente. Acuérdense que en el primer tema, a los que no les quede claro, vayan a buscarlo, la deidad del Espíritu Santo. Nos cansamos de dar citas sobre que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Ahora, ¿qué se necesita para que usted sea templo y morada del Espíritu Santo? ¿Se necesita emocionarse? ¡Ay, sí, yo lo quiero! ¿O un éxtasis como el que tuvo Pedro? Donde Pedro dice que tiene un éxtasis y entra en el Espíritu y él comienza a ver cómo desciende del cielo un manto con todo tipo de animales terrestres, reptiles, cuadrúpedos, etc. ¿Se necesita eso? No. Hoy vamos a aclarar muchas doctrinas, hermano, que dentro de las congregaciones cristianas se enseñan mal. Y yo creo que muchos de ustedes hoy se les van a quitar algunos preceptos acerca del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a morar a la vida del creyente a través del arrepentimiento genuino y el nuevo nacimiento. Ese es el requisito. Cuando la persona es expuesta a la palabra de Dios y nace de nuevo por la exposición a la palabra y rinde su vida a Dios, es entonces que el Espíritu Santo viene a morar dentro de la persona. No es por repetir una oración, no me quiero cansar de decir eso porque esa doctrina es muy importante que usted la entienda, porque si yo llamo a fulano aquí, a alguien, usted quiere aceptar a Dios y lo presiono, acéptelo, y lo hago pasar, y lo hago repetir una oración sin que él quiera, hasta después le va a decir a los sugieres, no, es que su pastor me obligó. ¿Será que nació de nuevo? No, porque el nuevo nacimiento es un arrepentimiento personal, una convicción. Esa palabra convicción en el original significa darte pruebas exhaustivas de que tú estás mal. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando uno es expuesto a la palabra. Hay gente que está escuchando la palabra y están así. Una vez un hermano me dijo hace muchos años, pastor, cuando usted estaba predicando, yo quería que usted se callara y que dijera, ¿quién quiere de Dios? Porque yo quería pasar corriendo. Eso es lo que hace la palabra. La palabra te comienza a dar pruebas. Tú eres pecador, estabas destituido de la gloria de Dios, naciste bajo una naturaleza caída, necesitas un Salvador, estás camino a la perdición y por tus propias obras no vas a poder llegar a ningún lado. Entonces, así es como la gente nace de nuevo. El creyente debe de entender perfectamente la obra de Cristo en el Calvario.
Y eso es lo que hace y provoca el nuevo nacimiento. Vamos a ver cómo habló Jesús de que el Espíritu Santo vendría a habitar dentro de nosotros y a hacer morada en nosotros. Juan 7:37, hermanos. Traigo muchas citas, les pido por favor que nos agilicemos para avanzar lo más rápido posible. Juan 7:37 al 39, dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí ve? Tuvo una fecha exacta en que el Señor iba a mandar al Espíritu Santo ya a ¿qué? A venir a vivir dentro del creyente. Antes de que Jesús fuera glorificado, el Espíritu Santo no vivía dentro de ninguna persona más que solamente de Jesús encarnado. Él fue el único que volvió lleno del Espíritu Santo. Usted y yo entendemos que esa doctrina de la Trinidad es correctamente bíblica y que Dios el Padre es Dios, Dios el Hijo es Dios y Dios el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Pero aquí es donde Jesús está prometiendo ya esa llenura del Espíritu Santo, ese vivir el Espíritu Santo dentro de una persona. Mire cómo David, lo que David dijo, no lo busquen, en el Salmo 51:11, David dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David está diciendo no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque él sabía perfectamente que en el tiempo de la ley, recuerden que David es también profeta, de todos los salmos mesiánicos y proféticos que él hizo, él sabía perfectamente que el Espíritu Santo no estaba dentro de él, ¿sí? Y que podía ser quitado por Dios. Hoy a usted le va a quedar algo claro, y quiero que se lo lleve en su corazón y lo medite. La persona nacida de nuevo, que ya le fue dado el Espíritu Santo para que more dentro de esa persona, el Espíritu Santo no se puede ir de dentro de esa persona. Así que cada vez que vemos a una persona que se está alejando de Dios, que está descuidando su vida con Dios, que se está enfriando cada vez más, lo más probable es que nunca recibió al Espíritu Santo para que viniera a vivir dentro de él. Y se lo voy a demostrar con versículos conforme avancemos. Algunos me van a decir: no, pastor, ahí cuando David dice no me quites de mí, no me quites tu Santo Espíritu, es porque él lo tenía dentro. Error. El Espíritu Santo nunca vivió dentro de las personas, sino hasta después, en el tiempo de la gracia, cuando Jesús es glorificado. Hay escrituras que tienden a confundirnos. Por ejemplo, vaya conmigo a Lucas 11:13. Lucas 11:13. Busque rapidito, tenemos muchas, no lo espero porque se me va el tiempo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pregunta: ¿este versículo es literal o está hablando en un sentido espiritual? Tenga cuidado si no va a responder con certeza, porque si usted me dice que este versículo es literal, eso significa que un musulmán puede orar y decir: Padre, dame el Espíritu Santo. Y Dios se lo da, porque dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, si usted lo interpreta literalmente, entonces cualquier persona que quisiera nacer de nuevo, podría nacer de nuevo por su propia voluntad. Y el nacer de nuevo no es de nuestra propia voluntad. El nacer de nuevo es un designio de Dios. Cuando una persona nace de nuevo es porque Dios le escogió. Dios le está dando la fe y la gracia para que esta persona crea. Usted está aquí sentado no porque usted decidió ser cristiano, sino porque Dios decidió que usted se convirtiera a Él. Porque Dios se le reveló a usted. Por eso dice la palabra que no es que nosotros lo amamos a Él primero, sino que Él nos vio y nos amó ¿cómo? Primero a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice el apóstol Pablo. Entonces tenga cuidado, esto no es literal, esto no es de que vengan hermanos, ¿quién quiere el Espíritu Santo? Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Ya dejamos claro que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Entonces puedo llamar a un montón de ateos, un montón de satanistas y venir a decirles: ¿quién quiere el Espíritu Santo? Yo, pues pídeselo a Dios. Y ya Dios va a venir a morar dentro de esa persona sin arrepentimiento, sin entrega, sin devoción, sin entendimiento. Falso. Tengamos mucho cuidado. Estos versículos sacados de contexto, le doy un consejo: investigue qué es el contexto de la Biblia. Es muy importante.
Porque yo puedo agarrar cualquier versículo aislado, darle la interpretación que yo quiera, si no estoy leyendo el contexto de todo el sentido de todos los versículos que rodean ese versículo, de lo que Dios está tratando de querer comunicar. ¿Ok? Entonces tengamos claro, hermanos, que aquí no es precisamente a todos los que se lo pidan. Aquí todos no es todos. ¿Sí? Aquí todos es los hijos de Dios, nacidos de nuevo, Dios les dará su Espíritu Santo. No se lo estamos pidiendo directamente. Yo cuando me convertí al Señor, cuando nací de nuevo, yo ni sabía que yo iba a pasar a ser templo y morada del Espíritu Santo. Yo no estaba adoctrinado. Simplemente yo decidí entregar mi vida a Dios y yo sin saber, yo mismo me volví morada del Espíritu Santo. Mi cuerpo se volvió morada del Espíritu Santo. Yo no le dije, Dios dámelo, Dios dámelo. Entonces no es un pedírselo directamente por medio de palabras, es un pedírselo indirectamente por medio de nuestro arrepentimiento. No sé si me captó la idea. O sea, toda persona que nace de nuevo está pidiendo indirectamente, sin saberlo, ser templo y morada del Espíritu Santo. Vamos por favor a Juan 20:22. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo. Este es otro texto que también tiende a confundirnos. Escuche, le estoy aclarando dos textos que tienden a confundir al creyente sobre cómo el Espíritu Santo viene a morar a la vida de una persona. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasó, pastor? ¿No ya había venido en Pentecostés? Ya había venido sobre ellos. Los discípulos se volvieron templo y morada del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí se volvieron templo y morada del Espíritu Santo. Pero pastor, ¿y por qué Jesús ahora les está dando más Espíritu Santo? ¿Les está dando otro Espíritu Santo? ¿Qué les está dando? Esta es una palabra que tiende a confundir a algunas personas. Sin embargo, sabemos que si vamos al contexto de la Biblia, en Hechos 1:8, Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, ahí esperen, porque cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ahí ustedes recibirán poder, y me seréis testigos, y les dice todo lo que ellos han de hacer. Entonces, ¿por qué Jesús viene y ahora sopla Espíritu Santo? Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al punto de la llenura. Ahí se les va a quedar claro a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre ser morada del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo? Son dos cosas diferentes. Traté de buscar un ejemplo lo más sencillo posible de la vida común y cotidiana para que usted lo entienda, y más adelante se lo voy a dar cuando lleguemos ahí. ¿Ok? Entonces, en este punto quiero que le quede clara una cosa. La primera vez que el Espíritu Santo viene a morar dentro de una persona es en Pentecostés. Viene a morar dentro de los discípulos. Ya está dentro de ellos. Y de ahí hay un proceso más de llenura, de mayor entendimiento, de no apagar el espíritu, de no contristar al espíritu. Todas esas son doctrinas alternas a ser templo. Ahorita lo vamos a entender. En segundo lugar, hermano, el punto número 2 que traigo esta mañana es que vamos a hablar que nosotros recibimos el sello del Espíritu Santo. Nos volvemos morada, pero también recibimos el sello. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Me dice un amén? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿El evangelio de qué? O sea que sin evangelio no hay salvación. O sea que todas las iglesias que no predican el verdadero evangelio de la Biblia, no hay salvación. Escuche, y habiendo creído en Él, ¿en quién en Él? En Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello es algo bien representativo en la Biblia. Hay un montón de versículos que hablan qué es lo que significa un sello. En primer lugar, vamos a ver quién es el que sella. Vamos a 2 de Corintios 1:21. Rapidito, hermano, con la Biblia, rapidito, porque no los voy a esperar mucho. 2 de Corintios 1:21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Doctrina básica. En la gracia todos somos ungidos. Todos. ¿Todo quién? Todo nacido de nuevo. En la gracia no existen superungidos. Esa doctrina de superungidos se está usando para abusar de la iglesia.
yo tengo más revelación que tú, yo soy el gran siervo de Dios, me tienes que dar, tienes que hacer como yo te digo, tienes que obedecerme, te tienes que sujetar a mí, te tienes que someter a mí. En la gracia no existen los superungidos. Por favor, lleves eso a su casa, a su corazón. En la gracia todos somos ungidos. En primera de Juan dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Ok? Él nos ungió en Dios, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, el que pone el sello es Dios directamente. Cuando una persona viene y nace de nuevo, Dios pone un sello en esa persona. ¿Qué significa el sello? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son los sellados? ¿Ok? Vamos a Juan 6:27. Hay dos comunidades o dos grupos a los que el Padre selló. Con los que el Padre selló. En primer lugar, al Hijo. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y esto es lo que quiero hacer énfasis, porque a este señaló Dios el Padre. ¿A quién señaló Dios el Padre? Al Hijo. Dios lo escogió, lo ungió, por eso se le conoce como el ungido, ¿no? En hebreo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el ungido. Esa palabra Mashiach en el hebreo es la palabra untar, ¿no? Porque a los reyes en los tiempos bíblicos se les vaciaba un montón de aceite y se ungían con todo ese aceite. Entonces Jesús es el escogido, es el sellado, es el apuntado por Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. Él lo envió para morir por los pecadores. ¿Quiénes más son los sellados? Aparte del Hijo, los creyentes. Efesios 4:30. Ahorita usted va a entender por qué estoy sacando a colación que Jesús es sellado por el Padre. Dice en Efesios 4:30, dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Quiénes fuimos sellados? Los creyentes. Ahora, pregunta, ¿por qué méritos fue sellado Jesús? Por sus propios méritos. Porque Él es Dios, Él es santo, Él es perfecto, es el Cordero inmolado, el único digno de abrir los sellos, en el cual existen todas las cosas creadas y por Él subsisten. Primera Colosenses 1:15, perdón. En el cual fue creado todo lo que existe en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra. Es Dios, Jesús es Dios. Él no necesitaba hacer méritos para que el Padre dijera, pues te voy a sellar. Ahora, nosotros, los creyentes, somos sellados por méritos ¿de quién? Por méritos de Jesús. Porque Él es el que murió en la cruz. Él fue el que dio su vida, Él fue el que dio su cuerpo. Él fue el que se entregó hasta la muerte. Entonces, esos méritos nosotros nos apropiamos de ellos ¿cuándo? Cuando nosotros creemos. Pero no un creer así, hermano, porque hoy todo el mundo cree. No, es un creer tan profundo que viene desde lo más dentro del espíritu humano, que la vida se rinde a Él. Porque una cosa es, como dicen por ahí, un dicho ya trilladísimo, ¿no? Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo, ¿no? Y tiene algo de sentido, porque todo el mundo dice, oh, yo creo en Cristo, y lo cargan en el pecho, ¿no? Se usa ahí un Cristo en el pecho, ¿no? Pero otra cosa es creer a lo que Él dice en su palabra, vivir a lo que Él manda en su palabra. Si me amáis, Juan 1:15, guardad mis mandamientos. Ok. Ahora, fíjese lo importante. Vamos a ver quién es el sello. Dios nos sella y quién es el sello. En Efesios 1:3 está la respuesta. ¿Quién es el sello? Porque a lo mejor usted dice, bueno, ¿y cuál es el sello? ¿Cómo es que Dios me sella? ¿Me puso una marca? ¿Cómo fue? Escuche quién es el sello. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es Dios y Él es un sello para nosotros. Él mismo es el sello en nuestras vidas. ¿Qué significa el sello? En primer lugar, el sello significa propiedad. Cuando alguien tiene un sello, por ejemplo, usted compra una botella de una soda y usted ve el logotipo ahí, el sello de esa compañía, ¿qué quiere decir? Que pertenece a esa compañía. Cuando usted compra un teléfono, cualquier cosa que tenga una marca, un sello del propietario, del autor, ya sea un libro que tenga el nombre del autor, la editorial, etcétera, significa propiedad. Todo sello significa propiedad. Entonces, fíjese lo profundo de esto. Cuando Dios sella al creyente con el espíritu de la promesa, Dios dice, ¿eres qué? Mío. Y aquí muchos van a tener conflictos con esto que voy a decir. Si tú eres de Dios,
¿Habrá alguien que te pueda arrebatar de la mano de Dios? Porque recuerda que Él te escogió, tú no lo escogiste a Él. Tú no le rogaste, Padre, agárrame por favor, choose me, agárrame a mí, escógeme a mí. No, Él lo escoge a Él, a ti te escoge el Señor. Pregunta, ¿habrá alguien que te pueda quitar de su mano? No. Y muchos tienen conflictos con esto. Pero pastor, pero si la persona acaba apartada, nunca nació de nuevo. Esta doctrina, ¿cómo les causa problemas a mucha gente? Entonces, en primer lugar, sello. Vamos a comprobarlo. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19, para que tenga fundamento que el sello significa propiedad. Pero el fundamento de Dios está, ¿qué? Firme. El verdadero creyente está firme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Somos propiedad del Señor, pertenecemos al Señor. Ya no podemos actuar como nosotros querramos. Tenemos que sujetar la carne, el carácter, ¿no? Las mañas del pasado a la voluntad de Dios. Vamos a desglosar este verso, parte por parte. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Sí? Está firme, esta expresión está firme, habla de cómo, con qué poder Dios nos salvó. ¿Usted sabía que Dios nos salvó con poder? Dios nos salvó con poder. ¿Sí? Dice el pastor Paul Washer, dice que se necesita más poder para que una persona nazca de nuevo que todo el poder que se usó para crear todo el universo. Usted me preguntará, pero ¿cómo es posible? O sea, es que, hermano, nosotros los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y somos más importantes que todo el universo. Aunque usted no lo crea. La ciencia puede hacer cosas, ¿no? Como poner un hombre en la luna, un hombre en el fondo del mar, clonar cosas, manipular el ADN humano, hacer cosas extraordinarias que hace 100 años uno ni se soñaban, ¿no? Pero ahora, con tanto avance, es increíble las cosas que uno ve a diario, ¿no? Pregunta, ¿la ciencia puede cambiar un corazón de un hombre? No. El único que tiene poder, y se necesita un poder tan extraordinario para hacer eso, es Dios. Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón de un hombre. Alguien que era un borrachín, un drogadicto, un mujeriego, que hacía de todo, era el más mal hablado de todos, etcétera. Y de repente, cuando el Señor viene y lo toca, lo salva, como con poder, esa persona es transformada. Ese es el misterio del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es una oración, hermano. Ni es aceptar a Jesús, como alguien me comentó. No, pues nacer de nuevo es aceptar a Jesús. No, pues si cualquiera lo puede aceptar. Yo le digo, ¿quién quiere estar bien bendecido? Yo, venga, acepte a Jesús. Pues ¿quién no quiere estar bendecido? No, es algo más profundo. La siguiente frase dice, conoce el Señor a los que son suyos. Nos volvemos propiedad del Señor. Y al ser propiedad de Él, estamos seguros en Él, porque Él es un buen dueño. Él es un buen dueño. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Usted sabe cómo se portan los hijos de los reyes? ¿No? Deben de guardar cierto protocolo, deben de guardar cierta compostura, cierta actitud. Usted cuando ve los desfiles de la reina de Inglaterra y los reyes de España y salen ahí todos los niñitos desfilando y los nietos y toda la familia real, ¿con qué? Con una conducta digna de ¿qué? De los reyes a los cuales ellos representan. Así usted debe de caminar también en el trabajo como un digno representante del Rey de Reyes que habita en usted. Como un buen ejemplo de que usted verdaderamente ha nacido de nuevo y ha cambiado, porque si usted no ha cambiado y sigue siendo igual que antes de ser cristiano, pregunta, ¿de qué lo vino a salvar Cristo? De nada. Sacrificio vano. Vano porque usted ha sido un religioso falso, no porque el sacrificio de Él no valga. ¿Qué más significa el sello? Significa identificación. Cuando usted va a hacer un trámite a algún lugar, seguro social o algún lugar, ¿y qué le piden? Su ID. ¿Por qué? Porque quieren ver que usted sea esa persona. Quieren comprobar que usted merece el privilegio que le van a dar, quizás algún servicio, o el policía también le pide su ID para ver a quién le va a extender qué cosa, el ticket o la multa o el citatorio.
En el caso de nosotros los cristianos, hermano, cuando el Espíritu Santo nos sella, Dios nos sella con su Santo Espíritu, nosotros tenemos una identificación en Cristo. Vamos a verlo, Efesios 1 del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, O sea, hay una herencia para nosotros. Pero cuando uno va a reclamar algún privilegio, te piden ¿qué? Un ID, a ver si eres tú, sí o no. Usted se va a presentar a reclamar algo a algún lado, y ok, identifíquese para ver si es usted. No, usted va a reclamar a Georgia Power. No, es que mire, me llegó un bill en donde dice que del bill que yo tenía que pagar de $500, tengo un crédito, y ese crédito es porque di un down payment de $1,000, entonces no debo nada. Al contrario, usted me deben 500 a mí. O sea, identifíquese. Cuando llegue el día de nuestra redención, el Espíritu Santo va a ser nuestra identificación. De que todo el tiempo nosotros, Romanos 8:1, cuando vivimos en esta tierra, ¿anduvimos en qué? ¿En el Espíritu o en la carne? Porque ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. Romanos 8:1. ¿Quiénes? Nosotros. Porque Él vive dentro de nosotros. Es un sello, nos marcó, nos apartó. Somos suyos. Significa entonces, dijimos ¿qué? Identificación. Significa también seguridad. El sello es seguridad. Por eso si usted no cree que usted está seguro en Cristo, usted tiene mala doctrina, mala teología. Toda persona que anda con ese tema, ay, yo no sé, yo no estoy seguro en Cristo, no fui a la vigilia, si es el rapto me quedo, porque dice que el Señor nos debe encontrar vigilando. Ay, no, yo no oré hoy, si me atropella un carro hoy me muero, porque hoy no oré. Con esto no estoy diciendo que no vaya a las vigilias, con esto no estoy diciendo que usted no ore, pero lo que me da a usted a entender es que usted no tiene un entendimiento correcto de lo que es estar seguros en Cristo. Y eso es toda una doctrina muy extensa que nos tardaríamos mucho tiempo en. Hay varios ejemplos en la Biblia sobre los sellos, cómo representan seguridad. Por ejemplo, no lo busque. En Apocalipsis habla de 144,000 sellados, apartados por Dios. Son hombres, dice, santos. Dios los sella. El sello le significa, ¿qué dijimos? Identificación. Significa que están seguros en Él. También en Apocalipsis 23, Satanás es sellado y encarcelado en el abismo durante 1000 años. O sea, Dios le pone un sello, Dios le dice, lo atrapa, le pone un sello por 1000 años, tú no puedes salir de aquí. Seguro. ¿Sí? Seguro de que no se va a poder salir de ahí, hasta que al final sabemos nosotros, es soltado al final y vuelve a engañar a las naciones, pero al final en Apocalipsis 20:10 es echado para siempre en el lago de fuego. Otro ejemplo, los 7 sellos en Apocalipsis 5, dice que eran unos sellos que tenían tanta seguridad que Juan, cuando los vio en la visión, comenzó a llorar y decía, ay, ¿quién podrá abrir estos sellos? Y el ángel le dijo, aquí está, mira, es el cordero inmolado, él los va a abrir. Serán unos sellos tan seguros que hombre común no podía abrirlos, solamente Dios mismo en la persona de Jesucristo. El sello significa también transacción finalizada. Jeremías 32:10. Este tipo de temas, yo sé que tiende a aburrir bastante a algunos porque hay muchas citas, pero créame que esto debe de ser muy bueno para su espíritu. Y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. ¿Significó que qué? Que la transacción se había terminado. Era una transacción finalizada. Aquí le voy a hacer una pregunta. A ver, a los nacidos de nuevo, si usted no está seguro, escuche, le voy a dar una clave. Pastor, ¿cómo sé si soy nacido de nuevo? Si usted no está seguro si es nacido de nuevo, usted no es nacido de nuevo. Se lo voy a repetir. Si usted no está seguro de ser nacido de nuevo, no es nacido de nuevo. ¿Por qué esa es la respuesta? Porque solamente un nacido de nuevo es el que puede entender qué es ser un nacido de nuevo. Es bien difícil explicarle este misterio a una persona no nacida de nuevo. Entonces, si usted de repente empieza, ay, ¿será que soy nacido de nuevo? ¿Qué lo hace dudar? ¿Qué lo hace dudar? Que usted verdaderamente sabe y conoce, porque la Biblia dice en 1 de Juan que si nosotros caminamos todos los días sin que nuestro corazón nos reprenda, es porque somos ¿qué? Hijos de Dios.
La doctrina de la seguridad de la salvación en la primera epístola de Juan es maravillosa, es tremenda. Hace 200 años, cuando las iglesias todavía tenían buena teología, era la primera doctrina que se le daba a los recién convertidos, para que supieran quiénes eran ellos en Cristo. Pablo dijo, yo sé bien quién soy en Cristo. Yo sé bien dónde estoy parado en Cristo. Muchos cristianos no saben dónde están parados. Por eso su vida es un reverendo desorden, hermano. Un día dan vides, uvas. ¿Se acuerda que el árbol malo dice que no puede dar, verdad? Los espinos no pueden dar uvas, ni las uvas pueden dar espinos. Pero hay cristianos que un día dan uvas porque más o menos le atinaron a comportarse bien, y otro día dan espinos porque se les metió a saber qué cosa. Y eso es por lo mismo, no tener una doctrina correcta. Escuche, la mala teología siempre acaba afectando la vida espiritual de las personas. Siempre. Una persona puede estar años en una iglesia, fue el que la fundó, y ya la iglesia tiene 20 años, 30 años. Y cualquiera podría decir, wow, qué cristiano de 20 años, qué cristiano de 30 años. Pero si su teología está mal, tarde o temprano va a acabar cayendo, porque no tiene fundamento. Porque su teología es de que, no, nuestra teología es que yo soy un rey y Dios va a hacer lo que yo quiera, y que Dios me puso en esta tierra para ser rico, y que el pastor es el super ungido de Dios y yo tengo que dar mi vida por él. O sea, una teología completamente desviada de lo que es el verdadero evangelio, de lo que es nacer de nuevo, de lo que es la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios puede ser que Él me dé o no me dé, como Pablo dijo, yo sé vivir en cualquier situación, en abundancia, en escasez. Entonces, escuche, una persona por muchos años que tenga una iglesia, si su teología está mala, tarde o temprano va a terminar en el suelo. Por eso es importante la teología. Mucha gente dice, no, esa de teología, a mí no me hablen de teología, dicen algunos, a mí háblenme de Dios, por favor. Hay como por ahí un pastor muy famoso decía, no, a mí, Señor, yo no quiero nada de doctrina. Yo no quiero doctrina, Señor, yo lo que te quiero es a ti. Y suena bien romántico, ¿no? Pero eso es completamente antibíblico. Hasta el diablo puede venir a decirle, yo soy Dios y vengo a vivir en ti. ¿Por qué? Porque no quiere tener doctrina, no quiere tener fundamentos, entendimiento de la palabra de Dios. El sello significa que es algo genuino. Pero ya nunca les hice la pregunta. No, la pregunta era, y se la voy a hacer, me estoy tardando, pero se la voy a hacer. A los nacidos de nuevo, ¿Cristo ya te salvó o te está salvando? No me contesten. ¿Cristo ya terminó de salvarte? Si eres nacido de nuevo, repito. ¿O todavía Él está salvándote? Él está, no, ya morí por Él hace 2000 años, pero todavía tengo que seguir salvándolo, no he acabado. Ahí la digiere en su casa. El sello significa que es algo genuino. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham, para ser el padre de muchas gentes, recibió el sello, recibió la circuncisión. Aquí Pablo nos dice que esa circuncisión en Abraham fue como un sello de, ok, tú eres, yo te escogí para que tú seas padre de muchas gentes. ¿Sí? Para que sus descendientes pudieran decir, es Abraham, él es el padre de naciones, el padre de multitudes. Entonces significa que es algo genuino. Entonces tu salvación es algo genuina, ¿sí? Es algo real, es algo verdadero. Aunque a veces te entre la duda, ¿sí o no? Porque somos humanos. Y de repente te entra la duda de, ay, ¿qué será de mí? O uno ve tantas sectas, ¿no? Que mira, si quieres ser salvo, conviértete a nosotros. Y uno dice, no, pero ¿qué pasa? ¿Tú tienes una salvación pirata o una salvación genuina? Genuina. La palabra es la verdad. Dios es el único Dios verdadero, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Significa también que es irrevocable. Estamos hablando del sello, solo del sello estamos hablando, todos los significados que tiene. Esther 8:8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey, ¿no puede ser qué? Revocado. ¿Sí? Cuando nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, pregunta, si el Espíritu Santo vino a sellar el corazón de un creyente cuando nació de nuevo, ¿es posible quitar el sello?
Es posible que un día el Espíritu Santo se despegue así como una calcomanía, se agarre él a sí mismo así y se despegue del corazón del creyente. Si el Espíritu Santo es Dios, Él no anda jugando a ser Dios. Él ya sabe lo que Él hizo, Él sabe por qué vino a sellar el corazón de ese creyente. Él no vino a decir, lo voy a sellar. Y ya cuando Él no aguante más y no pueda más y no quiera nada de mí y no quiera ser cristiano, yo mismo me desello, me despego de Él y lo dejo. Porque me equivoqué. Pensé que Dios lo quería salvar, pero no, me equivoqué, estaba yo mal. Aquí hay una doctrina peligrosa porque muchos, esta doctrina de que la salvación se pierde o no se pierde, ni la entienden. Pero la dejamos para otro día. Pregunta, ¿es posible que un auto funcione sin motor? ¿Es posible que un creyente funcione sin el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo y el creyente se hacen uno en el sello del Espíritu Santo. Uno. Por eso el creyente debe de caminar Romanos 8:1 en el Espíritu. Ahorita vamos a dar algunos ejemplos prácticos, porque estas son frases muy repetidas, pero la gente no las entiende a veces porque no hay un ejemplo práctico. El sello significa también valor. Deuteronomio 32:34. Estos temas algunos los animan. ¡Wow! Tengo el Espíritu Santo. Y a otros, no, pues con razón soy como soy. Pues no tengo el Espíritu Santo. Con razón se me dan los ojos cuando pasa una mujer provocativa. Y no, hombre, cuando veo algo mal puesto, híjole, la agarro y me lo llevo. Sí, estos temas desaniman a algunos, porque algunos están acostumbrados a un cristianismo tradicional sin entendimiento, que es ser cristiano. Entonces, cuando ya te empiezas a ver que tus frutos no son dignos de arrepentimiento, dices, a mí muchos me han dicho así, pastor, después de estar oyendo aquí sus prédicas por un año, yo no soy cristiano, pastor, ore por mí. Y ya era anciano allá en otra iglesia. De verdad, porque la falta de doctrina. Dijimos que significa también que valor. Deuteronomio 32:34. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Aquí está hablando Moisés en un aspecto profético acerca de Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dice que algo que es un tesoro está sellado, dice el Señor, aquí en esta palabra. Por eso es que usted antes de venirse, ¿qué hizo? Se aseguró que hubiera llave en la puerta, ¿sí o no? Porque los amigos del ajeno pueden entrar, llevarse la iMac, la Plasma y lo dejaron, miren, endeudado con Best Buy. Usted que, ay, pone la llave, es un sello. Es algo que usted quiere que esté guardado porque tiene ¿qué? Valor. Cuando usted se baja del carro, usted, ¿le echaron llave al carro? No, pues voy a ir a ver, aunque haya quedado lejos allá en el parqueo. Porque es que de aquí ya no me hace pipi, ya el control no agarra. ¿Por qué? Porque tiene cosas de valor dentro de esa propiedad. Entonces, Dios nos selló, ¿por qué? Porque nosotros valemos. Nos selló porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y Él nos quiere tener, ¿qué? Seguros. Estos son míos. Estos son míos. ¿No le da usted gracias a Dios por eso? Porque no es por sus méritos. Escuche, ni siquiera usted creyó por sus propios méritos. Usted creyó porque Dios le dio fe para que creyera. Y un día a usted le fue quitada la venda. ¡Oh! Ahora entiendo, o sea que Jesús murió por mí en la cruz. Usted lo había oído por años, pero cuando le es quitada, le hace sentido y se vuelve una realidad en su vida. El sello también significa una impresión. Qué hermoso está esto, ¿eh? Una impresión. ¿Por qué? Porque dice que en los tiempos de los reyes escribían un edicto, no existía todo lo que existe hoy, todos los materiales, libros, todo eso. Entonces eran papiros o eran pergaminos que se usaban, un papelito que se enrollaba y escribían un edicto y justo donde las dos hojitas, donde el rollo terminaba, es como no traje uno para ejemplificarlo, ahí le ponían una gota de cera caliente y el rey venía con su anillo y pum, ponía un sello en esa cera. Y ese sello causaba ¿qué? Una marca, una impresión. Escucha, si tú crees que tú tienes el Espíritu Santo, pero no ha provocado una marca en ti, no lo tienes. No lo tienes. Porque Él te debió de haber marcado de tal forma que cuando tú vas a decir una mentirilla, ¿qué te pasa? Te dice, porque está ahí bien marcado. O ya de repente vas por ahí y pues no faltan las tentaciones. Ser tentado no es pecado, ¿no? Jesús mismo fue tentado. No falta por ahí una tentación X
que se te pueda atravesar, o ya alguien te provocó a pelear y tú antes de ser cristiano eras Mike Tyson, ¿no? Eras Mayweather no. Eras Julio César Chávez. Un hermano me decía que él le gustaba tanto pelear que él en su camioneta él cargaba botas para pelear, especialmente. Y que en la calle cuando alguien lo provocaba, le decía, dame un minuto, espérame. Se iba a su carro, abría la cajuela y se ponía unas botas de casquillo así. Véngase. ¿Por qué? No, y él me decía, pastor, dele gracias a Dios que no soy cristiano, si no, quién sabe cómo le va. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa vieja naturaleza se quiera despertar ante una provocación? Que alguien en el trabajo te diga, te ofenda, te maltrate, te diga algo. Ahorita con tanta discriminación que hay, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Fuiste marcado? Si fuiste marcado te vas a abstener, te vas a detener, te vas a apartar. No, Señor, ayúdame, guárdame. Pero si no fuiste marcado, ahorita me bajo de la cruz, luego me reconcilio, véngase. Es tremendo. No fuiste marcado, estás engañado. Te cambiaste de una religión y te metiste a otra. Porque aquí está bonita la música. Y wow, todos los hermanos llegan bien cambiaditos. Y no eres cristiano. No te engañes, porque a Dios no lo puedes engañar. Debe haber una marca en ti, de parte del Espíritu. Punto 3. Las arras del Espíritu. Cuando nosotros, punto 1 dijimos, nos volvemos morada del Espíritu Santo. Punto 2, somos sellados por el Espíritu Santo. Punto 3, recibimos las arras del Espíritu Santo. Y esto es profundo también. Escuche, 2 Corintios 1:22. 2 Corintios 1:22. ¿Lo tiene? Cuando dé una cita mal o algo, corríjanme, ¿ok? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Alguien sabe qué son las arras? ¿Han escuchado esa palabra? Se usa en las bodas. Se usan las arras, ¿no? Como simbólicamente. Ahorita ya las bodas son romanizadas, ¿no? La cultura romana ha influenciado todo lo que nosotros hacemos y todo. Y entonces en las bodas viene el novio y compra algo que se llama arras, que son una especie como de moneditas chiquititas, y viene y en una acción pues simbólica, ¿verdad? Cuando uno los está casando se las deposita en las manos a la mujer. ¿Por qué? Aquí le va la explicación. ¿De dónde salió esa tradición? Esa tradición tiene miles de años y esa tradición viene del pueblo de Israel. Y eso se acostumbraba, hermano, pero en aquel entonces era literal, no era simbólico. El hombre cuando se iba a casar con una mujer, por eso como bien explicaba el hermano Juan el viernes, cuando una pareja se desposaba, no significa que ya estaban casados para vivir juntos. Era un compromiso para casarse, pero era un compromiso tan legal y tan serio que si lo querían deshacer se tenían que divorciar antes de casarse. Entonces, en ese año, ¿se acuerda cuando José dice que se desposó con María, pero después se encontró que estaba encinta pues él no sabía que era del Espíritu Santo, ¿no? Hasta que el Señor se lo dijo. Pero en ese proceso, ¿sabe usted qué estaba haciendo José? Ahorrando, comprando una casa, comprando una yunta de bueyes, como bien dijo el hermano, etcétera. Preparándose ¿con qué? Con lo que iba a ofrecer a la novia. Entonces las arras en aquel entonces era algo literal. Y el hombre cuando ya se casaba con la mujer, traía un tesoro a la mujer. De tal forma que si ella salía agraviada, se tenía que separar de él o él moría, porque hace muchos cientos de años la tasa de mortandad en el hombre era muy elevado. Por eso es que usted en la Biblia ve la viuda de Sarepta, la viuda de no sé qué, la viuda pobre, porque la viudez era algo común, súper común, porque la tasa de mortandad en el hombre era más elevado, porque salía al campo a luchar con las fieras, a traer leña y se mataban y se morían, etc. Entonces, era algo literal las arras. Sí, se lo entregaba en la boda a la novia y la novia decía, bueno, pues ya tengo aquí para un año de comida. O sea, si por cualquier cosa a la mera hora no cumple, ya me cumplió bastante. ¿Sí? Entonces las arras son un adelanto de lo que vas a recibir en un futuro. Esos son las arras. Entonces la novia decía, cuando el novio le daba las arras, decía, ok, esto es un adelanto de toda la provisión que este hombre me va a dar. Este hombre ya comprobó que trajo arras, va a ser responsable, trabajador, dedicado a su familia, emprendedor, le va a echar ganas y todo. Era una especie de adelanto. Ahora, si el Espíritu Santo, hermano, es las arras en nuestros corazones, ¿qué significa eso? Eso significa que Dios nos dio a su Santo Espíritu sellado en nuestros corazones, como diciendo, esto les doy, hijitos, porque los amo, los escogí, son especiales para mí y les tengo preparada la eternidad, la vida eterna.
Es un adelanto de lo que ha de venir. Ahora, aquí cuando digo adelanto no menosprecia al Espíritu Santo, ¿ok? No lo menosprecia a un nivel de, bueno, el Espíritu Santo es el entre y ya viene lo mejor después. No, porque acuérdense que Él es ¿quién? Él es Dios. Él es Dios. Entonces el cristiano, que el Espíritu Santo vino a sellar su corazón, ya me golpeé. Camina así el cristiano, ¿ok? Yo tengo al Espíritu Santo en mi corazón. Tengo que agradar a Dios, hacer su voluntad, despojarme de todo lo que a Él no le agrada y me está preparado lo mejor. Él me selló para el día de mi redención. Por eso uno camina en santificación. Caminamos en santificación porque esto es apenas... Imagínese cómo será la eternidad, hermano. ¿Qué nos estará preparado para nosotros si el Espíritu Santo Dios nos lo dio como el adelanto? Fíjese, qué tremendo, hermano. Pablo fue al cielo, usted se acuerda, en Revelación, él dijo, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Pero lo que sí sé, dijo el apóstol Pablo, es que vi cosas inefables. Esa palabra significa que no hay palabras en la tierra para poder describir lo que vi en el cielo. O sea, no existen en el diccionario. ¿Sí? Y a los Corintios les dice, cosa que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Imagínese, hermano. Allá no va a estar Donald Trump. Bueno, si se arrepiente, sí, ¿no? Porque Dios es soberano. ¿Y qué puedo hacer yo? Por eso no lo maldiga, ¿eh? ¿Y qué tal que él se arrepiente y todo? Y allá va a ser su vecino, hermano. ¡Hey, Donald! ¿Quién es el dueño de la salvación? Dios. ¿Él hace cómo? Como Él quiere. ¿Porque Él es quién? El rey. Él es soberano. ¿Usted sabía que esa doctrina de que los cristianos somos reyes y sacerdotes sacada de Apocalipsis en el original no dice así? Pregunta. ¿Qué se necesita para que un príncipe sea rey? Que muera el rey. Que muera el rey. El príncipe jamás puede ser rey si el rey no muere. ¿Cuándo se va a morir Dios para que tú te vuelvas el rey y Él deje de ser rey? No, yo soy cabeza, soy amito. No, cállese la boca. Es que hay cristianos hoy, hermano, que ya se creen más que Dios. Yo, Padre, sánalos a la 1, a las 2, a las 3. Entonces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, apúrense porque ya van 2. Bien afligido, ay, nos está mandando aquel, el reycito que está en la tierra, hay que obedecerlo. Como cuando uno le cuenta a los hijos, ¿no? Y te dicen, pero ya voy, mami, ya voy. Una, dice uno. Y hay unos que le cuentan hasta 100 y no vienen. Qué precioso, qué hermoso. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que fueron las arras en algunos casos específicos. Yo creo que no lo vamos a buscar porque es muy mucho tiempo. Pero escuche, por ejemplo, los presentes para Rebeca. ¿Usted se acuerda cuando el siervo de Abraham llega y le lleva, dice, zarcillos de oro y joyería y todo? ¿Eso era qué? Unas arras. Cuando se fue para allá y conoció a Isaac era lo que había de venir. ¿Sí? Entonces, ¿quién viene para nosotros pronto? Cristo. Cristo viene para nosotros. Además de que Isaac, obviamente, la tuvo como toda una matriarca de Israel. ¿Sí? Otro ejemplo, cuando el pueblo va a explorar Canaán y dice que llegan a la tierra y ven a los gigantes, pero aparte de ver a los gigantes, dice, mira, llévate esas uvas y esas frutas, vamos a llevarlas para allá. Y eran tan grandes que tuvieron que cruzarlas en un palo. Y eran las arras. Yo le estaba diciendo, esto es un anticipo de lo que van a tener allá. En esa tierra que fluye leche y miel, yo voy a destruir esos gigantes de delante de ustedes. Solamente que, como le dijo a Josué, esfuércense y sean, ¿qué? Muy valientes. Pero había unos cobardes, ¿se acuerda? 10 cobardes de los 2 espías. No, hay gigantes y nos veíamos como langostas junto a ellos, nos van a comer como a pan. Pero Caleb y Josué dijeron, no, Jehová está con nosotros y Él nos los va a entregar en nuestra mano. ¿Cuántos saben que Dios está contigo? Si Dios está contigo, aunque el problema se vea más grande que tú, ¿quién es más grande, Dios o el problema? Otro, las espigas y todo lo que se le dejaba a Ruth en el camino antes de que se casara con Boaz, ¿se acuerda? Boaz le dice, déjenle parte, a propósito le dice a los espigadores, déjenle a propósito, ¿sí? Esas son las arras, como diciendo, Boaz sí dijo esta muchacha, yo la voy a redimir. Y después, ¿quién era Boaz? Un hombre rico, un hombre poderoso. Lo que había de venir para Ruth era buenísimo.
¿sí? Llegó a ser, ¿qué? Familia de Jesucristo. Y tuvo un hijo que dice que para Noemí era mejor que 100 hijos, su nieto. Otro, en Levíticos 23 habla de las ofrendas, que eran los primeros frutos. ¿Usted se acuerda de eso? Que hoy erróneamente la iglesia cristiana los celebra como primicias. Eso es un error, eso no aplica en la gracia. ¿Ok? Y esos primeros frutos eran las arras también, el anticipo de lo que había de venir en el resto del año. ¿Quién es el dador de las arras? El dador de las arras es Dios. Dios es el que nos dio a su Santo Espíritu a nosotros. Primera de Corintios 1, 21 al 22. ¿Cómo vamos? Uy. ¿Lo tiene? Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es ¿quién? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién nos dio las arras del Espíritu? Dios. ¿Quiénes son las arras? Es el Espíritu Santo. ¿Dónde las dio? En el corazón. Dice que están en el corazón. ¿Qué nos garantizan las arras? Nos garantizan nuestra resurrección. Vamos a ver algunos aspectos de eso. Romanos 8:23, leo. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a resucitar a nosotros? El Espíritu Santo también. Garantiza nuestra herencia. Ya dijimos que un día vamos a ¿qué? A presentarnos con nuestra ID, que es el Espíritu Santo en nuestros corazones, a poseer lo que está preparado para nosotros en la eternidad. Ya no voy a dar esta cita, se me fue el tiempo. Garantiza nuestra gloria también. ¿Por qué? Porque ¿quién glorificó a Jesús? Fue el Espíritu Santo que lo glorificó. Él nos glorificará también a nosotros. En el cielo tendremos cuerpos glorificados, semejantes a los que Jesús tuvo cuando Él fue glorificado y Él ascendió. Por eso es que no va a haber más dolor, no va a haber más tristeza, no va a haber más lágrima. Bueno, iba a ser una broma, pero a algunos no les gustan las bromas. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Escuche, a veces uno está predicando, hermano, y uno hace comentarios involuntariamente cómicos, ¿sí? Pero no es de que uno los escribió, voy a llenar de chistes mi sermón. No, simplemente que a veces tú estás predicando y hay un comentario que tú ni lo planeaste, y no estás tratando de dar a entender un chiste, sino una verdad espiritual, y a veces pues causa gracia, ¿no? No sean tan legalistas, hermanos. 4, la llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Este es el punto principal que quiero que se lleve a su casa. Ya se nos hizo tarde, pero quiero que nos tomemos unos 10 minutos para que lo aclaremos lo mejor posible. Porque esta es la doctrina que confunde al cristiano. Esta es la doctrina que ha traído un montón de herejías a la iglesia. Escuche, lea conmigo en Hechos 4:31, por favor. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ok? Esta doctrina nos va a generar varias preguntas, y esas preguntas las vamos a contestar el día de hoy. En primer lugar, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Hay muchas sugerencias con respecto a esta doctrina. Hay gente que no tiene el más mínimo entendimiento de lo que es la Biblia y la basan como en una experiencia. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Ha oído eso? Yo, no falta el incauto, pues que por falta de enseñanza, pues dice yo, ¿no? Entonces, vengan, porque ahorita la van a recibir. Entonces ya pasan y ya están esforzándose. Es que, porque ellos entienden que la llenura es que yo paso enfrente y me empiezo como a concentrar, como, ay, lléname. Hasta hay cantos, ¿no? Lléname, etcétera. Y entonces viene el pastor con su superunción, porque de ahí es que se sacó esa doctrina de que hay superungidos. Entonces, no, ya la gente ahí viene, se me está acercando, ¿no? Y entonces, ya, si habló lenguas o lloró o hizo algo o se cayó, fue lleno, hermanos, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Será? Esto le va a causar problemas a algunos. Esta doctrina, hermano, puede confundir profundamente al creyente. Acá, pajarito. Creyentes que quieren vivir de experiencias.
Y dice, no, pues es que le preguntan, ¿cómo se siente usted, hermano? Lo noto así decaidón, así. No, hermano, me siento en un sequedal espiritual, un desierto espiritual. Es que hace días que no siento el toque, la llenura del Espíritu Santo. Error garrafal. Escuche lo que es la llenura del Espíritu Santo en una forma lo más sencilla que podamos explicar. ¿Ok? La llenura del Espíritu Santo, esa palabra llenura significa controlado por el Espíritu Santo. Controlado por el Espíritu. No descontrolado. ¿No? Como algunos, ya me llenó. Eso es un descontrol completo. No. La llenura del Espíritu Santo es control del Espíritu Santo sobre la persona del creyente. Ahora fíjese la diferencia. Una cosa es que tú eres morada del Espíritu Santo. Cuando tú naciste de nuevo, Él vino a morar en ti. Pregunta, ¿cómo puedo ser lleno de Él si yo ya tengo a Él? Ya lo tengo en mí. ¿Puedo agarrar un vaso de agua, llenarlo de agua y seguirlo llenando? Ya no. No puedo seguirlo llenando porque ya está lleno. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo, hermano, es, escuche, en pocas palabras, la llenura del Espíritu Santo no es tener más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo tenga más de ti. Ahorita se lo explico. ¿Por qué tú no puedes tener más del Espíritu Santo? Porque Dios no te dio su Espíritu Santo en pedacitos. Dios no te dio el Espíritu Santo en porciones. Cuando naciste de nuevo, Dios no dijo, voy a mandar a morar en él medio Espíritu Santo. En aquel 1/8 de Espíritu Santo. En aquel 1/4. En aquel 1/16. Porque es bien carnalote. Merece menos. No. Cuando tú naciste de nuevo, Dios te dio a morar dentro de ti el Espíritu Santo completo. Completo. Entonces, ¿ahora qué es la llenura? La llenura es que Él ya está dentro de ti y Él comienza a tomar control de los departamentos en ti. ¿Qué departamentos? El departamento de los pecaditos, mal carácter, eras un mal habladote, lujurioso. Es como cuando ponen a un jefe en una empresa, ¿no? Y ya se armó un complot contra el jefe desde que va a llegar y pues, el departamento de recursos humanos, no, ya supieron que pusieron a fulano como el nuevo jefe, no, pues no nos gusta mucho, y ya el departamento de publicidad y el departamento de relaciones públicas y todos la empresa, hay varios departamentos, pero esa empresa, estoy tratando de ponerles un ejemplo de la vida común para que entiendan la llenura, no quieren mucho al jefe. Entonces el jefe llega ahí, se establece en la oficina que dice presidencia y él dice aquí yo mando, porque yo fui mandado, me puso alguien superior y aquí yo soy el jefe. Y entonces él comienza a controlar cada uno de esos departamentos. Y con su amor, con su gracia, con su sabiduría, comienza a irse echando a la bolsa a las personas de todos los departamentos. ¿Sí me entiende? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Nuestra carne le gusta el pecado. Tenemos una tendencia a lo malo. El que no es chismoso al cuadrado. Hermano, el que no tiene una cosa tiene otra. Todos tenemos fallas porque nuestra carne no le agradan las cosas de Dios. Nuestra carne no le gusta hacer lo correcto. Entonces, cuando el Espíritu Santo, escucha, viene a morar dentro de ti, Él necesita irte llenando poco a poco. Todo tu interior, Él necesita irlo llenando. Se adueña de tus pensamientos, que, puros pensamientos maliciosos tenías antes. Ahora viene el Espíritu Santo, toma el control, ¿no? El Espíritu Santo comienza a controlar que tú eras bien explosivo y por nada ya estabas peleando, mal hablado, etcétera. Todos ese tipo de departamentos internos dentro de ti, departamentos en forma figurada, Él comienza a controlarlo. ¿Sí? ¿Le quedó claro? Entonces, escuche, Dios no nos da su Espíritu Santo en porciones. Cuando tú naciste de nuevo, todo el Espíritu Santo completo vino a morar en ti. Pero como nosotros tenemos una tendencia a lo malo, a través de la llenura del Espíritu Santo, que es que Él comienza a crecer en ti y a tomar control de todas las áreas de tu vida. Dios no te da al Espíritu Santo en porciones, sino que nosotros, por nuestra naturaleza caída, nos damos en porciones al Espíritu Santo. ¿Le quedó claro? Eres tú el que te estás entregando en porciones. Porque qué bueno que usted hoy es mejor cristiano que hace 5 años. ¿Qué significa? Que en 5 años ha habido una llenura del Espíritu Santo en usted.
Porque hay gente que dice, no, es que a mí todavía me cuesta, no hombre, yo era Gabino Barrera en el mundo y tenía 7 mujeres y no sé qué, y ahora me cuesta, ay, las hermanas, Padre, ayúdame. Y eso era hace 5 años, ¿no? Pero pasaron 3 años de que el Espíritu ha ido tomando control aquí, allá, y el Espíritu Santo entronándose, yo gobierno aquí, esta vida es mía, y obviamente tú a través de la gasolina que le echas al motor, ¿no? Porque un carro que tiene motor corre sin gasolina. ¿Y cuál es la gasolina del cristiano? Palabra, congregarse, servir, entregar las áreas que no tiene que entregar. Hay gente que lidia con una cosa, hay gente que lidia con otra. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hay gente que puede ser muy dedicado al ministerio y que tiene una debilidad de un pecado feo. Feo. Y cualquiera lo ve y dice, wow, este hermano es que es puntual, es leal, es un testimonio tremendo, un carácter cristiano, no es envidioso, no es celoso, pero hay algo oculto. Hay un pecado feo en esa persona. Y puede haber un cristiano que no es muy consagrado, falta y casi no viene, pero no tiene ningún pecado oculto. Eso es transparente, lo que es. Tú le dices, hermano, ¿y por qué no sirve? Porque no quiero. Y tú dices, si así es en persona, ¿cómo será en lo oculto? No, en lo oculto no es nada, es transparente. Así como es delante de ti, así es por allá también. Entonces, ¿qué pasa? En el paso del tiempo, el Espíritu Santo nos va llenando y controlando nuestra vida. Esta doctrina, por favor, si no la entendió, vuelva a ver esto en internet, porque no quiero porque uno dice una cosa y la gente dice otra. No, dijo que no sé qué, que no sé cuánto. Escuche, en el tiempo de la ley había una ofrenda que se llamaba la ofrenda continua. No era una ofrenda por el pecado, había una ofrenda que era ofrenda por el pecado. Y esa ofrenda se presentaba, se expiaba y era para expiación del pecado. Pero había una ofrenda continua, se le llamaba también ofrenda de alabanza. Y esta ofrenda consistía, hermano, en poner un cordero en la mañana a consumir, y cuando ya se estaba consumiendo, poner otro en la tarde. Cuando este ya se estaba consumiendo, poner otro en la mañana. Siempre en el altar de Dios estaba sacrificado un animalito para la ofrenda continua de alabanza. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, debes de hacer eso. Debes de poner tu vida en una ofrenda continua a Dios. Todo el tiempo, me rindo a ti, Señor. La provisión es por tu gracia. Padre, mi salud es por tu bendición. Gracias, Padre, por esto. Gracias por otro. Te alabo, te bendigo. Eres mi Dios. En las buenas eres mi Dios. En las malas eres mi Dios. Siempre te serviré, siempre te honraré. Tengo dinero y te sirvo en este tiempo, y un día, si Dios me pasa por una prueba y no tengo, te seguiré sirviendo. ¿Es una ofrenda qué? Continua. ¿Qué va a pasar cuando esa ofrenda continua tenga años sacrificada en el altar de Dios? El Espíritu va a ser el dueño de todos los departamentos de adentro de la persona. La persona, ¿cómo eran los 7 diáconos que escogieron en Hechos 6? Llenos del Espíritu Santo. Hermano, esa gente estaban tan llenos del poder de Dios que, hermano, Esteban predicó con un denuedo tremendo y dice, el cielo se abrió y veo a Dios. Y Felipe predicaba y era arrebatado por el Espíritu. Usted se imagina el nivel, hermano, de autoridad, de conocimiento, de espiritualidad en el que usted puede caminar cuando usted es una ofrenda continua en el altar de Dios. Entonces, hermanos, eso es la verdadera llenura del Espíritu Santo. Y esta doctrina es la que yo quería que ustedes se llevaran a su casa. En pocas palabras, Dios no te da su Espíritu Santo en porciones, sino que en tu caminar cristiano, después de que ya te volviste morada del Espíritu Santo, hay departamentos dentro de ti que poco a poco se los va rindiendo a Él. Se los va rindiendo a Él. ¿Cuántos tienen mal carácter? No levanten la mano. ¿Por qué? Yo, pastor, ¿por qué? No, pues, tranquilo, una pregunta. ¿Será, pregunta, si ese carácter lo tienes desde antes de ser cristiano, ¿estarás lleno del Espíritu Santo? No, porque esa área tú no se la has entregado a Dios. Antes de ser cristiano, mirabas revistas o películas prohibidas que no son buenas y todavía las sigues viendo. ¿Estarás lleno del Espíritu Santo? No, no estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué nos sirve la llenura?
Porque alguien podría decir, pastor, bueno, si yo ya lo tengo como morada en mí, como sello en mí, ese sello está garantizada mi salvación, mi redención y todo, pero hay áreas que yo no le he entregado a Él, pues no se las voy a entregar. De todos modos, esas áreas las voy a dejar para mí. Él ya vive, Él ya tiene su cuarto, hay que se conforme con su cuarto en mi corazón. Los otros cuartos son míos y ahí yo hago lo que yo quiero. Y entonces, de todos modos, ya estoy sellado, me voy con Él y todo, pero en este cuarto no, Espíritu Santo, aquí no entres, aquí no entres. Pregunta, ¿cómo va a caminar ese cristiano que camine así? Derrotado. Una vida en derrota. Una vida, ¿sabe que cuando la Biblia dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, muchos lo asumen que a guerra espiritual, somos más que victoriosos, no, que compramos un nuevo templo, somos más que victoriosos, nada que ver. Eso habla de victoria en el espíritu. Un cristiano victorioso es el que antes miraba pornografía y ahora que es cristiano, aunque el diablo se la ponga en el carro, ¿no? Yo cuando compré un carro hace unos años atrás, ahí venía una revista, hermano, abajo del asiento. No era nuevo el carro, era en una subasta. Y cuando se abrió el carro estaba la revista. ¿Qué hace uno? La tiras a la basura. Eso es ser victorioso. Ser victorioso es que tú ahora te controlas, ahora te dominas a ti mismo. La Biblia dice que es mejor el hombre que se controla a sí mismo y se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y si tú no caminas en la llenura del Espíritu Santo como los diáconos de Hechos, una vida, un cristianismo tan mediocre, tan lleno, hermano, de insensatez, de necedad, de no dar buenos frutos, de dar mal testimonio. Los demás te ven y dicen, no, para ser como tú, no. Dime a qué iglesia vas para no pasar ni cerca de ahí. ¿Por qué? Porque sí es cierto, el Espíritu Santo está en ti y mora en ti y vino a morar en ti cuando naciste de nuevo, pero no has dejado que Él te llene y que Él te controle. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Gloria a Dios.